Muchas gracias, hermano, por esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Los saludo a todos en el amor del Señor, ¿cierto? Y espero que lo que en esta mañana vamos a estudiar sea de ayuda a nuestra fe. El Señor nos edifique, ¿cierto? Por medio de estas palabras suyas. Y para que tomemos conciencia de cómo debemos conducir nuestras vidas a causa del gran amor que Dios nos ha tenido por medio de Cristo. Sabemos que esto está de muchas formas y de muchas maneras explicado en las Escrituras por los apóstoles del Señor. Lo maravilloso es que, siendo ese el énfasis, ¿no es cierto? Sin embargo, nos maravillamos que los apóstoles con su propio lenguaje y con sus propias palabras nos explican acerca de esto. Entonces, ya lo hemos visto en otras partes, pero me quisiera enfocar en cómo lo explica Pablo en un pasaje muy especial, que ya lo voy a mencionar. Quisiera que meditáramos entonces en torno a un pasaje escrito por nuestro apóstol, que muchas veces no es muy comprendido y que a mi entender representa la manera como debemos celebrarle a Dios fiesta en el desierto, a causa de habernos sacado de Egipto por medio del Evangelio de Cristo. El título del estudio de hoy es el siguiente. Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, y se encuentra basado en Romanos 12:1. De antemano, adelanto que hace algunos meses tuvimos algunos hermanos reunidos conversando sobre este capítulo 12 de Romanos con Federico, un hermano latino en Estados Unidos, y fue realmente de gran provecho. Entonces, mi propósito es que todos nos beneficiemos de lo conversado allí. He tomado un poco lo que hemos dicho allí, lo he desarrollado un poquito más para que podamos todos beneficiarnos entonces de esta comprensión, de esto que hemos estudiado. Nuestro texto base entonces está en Romanos 12, versículo 1. Así que si los hermanos ahí lo quieren buscar en sus Biblias, sería bueno que lo tuvieran, porque vamos a estarnos remitiendo constantemente a ese pasaje. Y lo leo. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un texto que conocemos, que lo hemos estudiado muchas veces y que yo quiero compartir nuevamente con ustedes para poder confirmarnos en estas verdades que son tremendas, son verdades reveladas por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que, teniendo en cuenta este versículo que tenemos acá, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren, son palabras que en un principio podrían parecer un poco herméticas, ¿no es cierto? Como difíciles, como de un lenguaje elevado. Sin embargo, hermanos, no tienen nada de aquello, porque el apóstol Pablo no quiere elevarse en sus pensamientos filosóficamente, no, sino que quiere entregar una doctrina que sea de utilidad para la iglesia. Así que esto es perfectamente comprensible, pero siempre que nos acomodemos a cómo el Señor entrega estas verdades de una manera espiritual, siguiéndonos a las Escrituras y, por supuesto, basándonos en lo fundamental, que es el conocimiento del Evangelio. Mire, si usted tiene en cuenta eso, esto va a ser de mucho beneficio y lo va a poder comprender. Lo primero que hay que decir aquí, observemos el texto, que lo oí recién, dice: así que, hermanos. El apóstol Pablo se está dirigiendo a hermanos en Cristo, y esto es fundamental, porque de otra manera es imposible que alguien pueda entender a qué se refiere con misericordias de Dios, a qué se refiere con presentar los cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, a qué se refiere con vuestro culto racional, etcétera. De manera que esto es lo primero que tenemos que establecer. Se dirige a hermanos, a una congregación que tiene la unción, y por la gracia de Dios a nosotros también. Mire, observemos lo siguiente. Este versículo está en el capítulo 12 de Romanos. Tiene 21 versículos. Y dicho de una manera bastante rápida, hay un encabezamiento doctrinal, ¿cierto? Que es el versículo 1.
Y el resto, los 20 y tantos versículos que siguen, son mandamientos en el Señor que da Pablo. ¿Ya? Esa es la estructura. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay un encabezado doctrinal y luego de lo cual vienen mandamientos. No puede ser al revés. ¿Me explico? La parte que dice, versículo 1, dice, os ruego hermanos por las misericordias de Dios. Esta parte alude al Evangelio que hay que tener presente. El Evangelio que nos dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, en semejanza nuestra, para expiar con su muerte los pecados del mundo, y que fue resucitado para nuestra justificación, tal como anunciaban las Escrituras. Ese, hermanos, es el fundamento en base al cual va a establecer sus mandamientos que dan el Señor apóstol Pablo. Esto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, dicho con otras palabras, es el Evangelio. Es la base sobre la cual los justificados, los que han creído en Él, han de construir su vida santa en agradecimiento a Dios. Espero que esto no esté dicho de una manera tan complicada. He tratado de hacerlo más sencillo. Y luego de este encabezamiento doctrinal, que está muy brevemente dicho, las misericordias de Dios, el resto del capítulo 12, los veintitantos versículos que siguen, son mandamientos en el Señor. Es decir, son los frutos esperables de una vida santa que ha entendido las misericordias de Dios, que ha entendido el fundamento. Espero que me vayan siguiendo en esto. ¿Y cuáles son algunos de los mandamientos que da ahí? Bueno, si uno ha entendido cuáles son las misericordias de Dios, entonces debemos tener como frutos, primero, el presentar los cuerpos en sacrificio vivo. Esto ya veremos en su profundidad a qué se refiere. No conformarnos a este siglo, transformar nuestro entendimiento, no tener un concepto más alto acerca de nosotros que el que debemos tener, usar los dones espirituales para beneficio de toda la iglesia, amarnos sin fingimiento, etc. Leí solamente algunos de los mandamientos que aparecen en los 20 versículos finales de Romanos capítulo 12. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es que todos los mandamientos que Pablo aquí va a dar en el Señor se apoyan, descansan en una frase muy importante que está en el versículo 1 que vamos a repetir constantemente esta mañana. Las misericordias de Dios, entendidas como el Evangelio, la obra de Cristo por nosotros, ¿cierto? La justificación por la fe, todo es lo mismo. Y todas las glorias que implican, ¿cierto? Esto. Así que quiero ser muy enfático, hermanos. Los mandamientos que aquí nos va a dar Pablo no se pueden entender, no tienen sentido si no se comprende antes el versículo 1, es decir, cuáles son las misericordias que Dios nos ha dado. Mire, las cosas que vamos sacando de este solo versículo que hemos leído. Para ser más enfático todavía, lo voy a decir de otra manera, para que captemos bien la idea. Miren, si estos mandamientos que Pablo va a dar aquí en el Señor no fueran en virtud o en base a las misericordias de Dios, sería un vulgar manual de urbanidad o de buenas costumbres nomás, unas ordenanzas para buen vecino, una especie de manual de Carreño, cosas que usted podría aprender en cualquier otra parte, en un colegio, en una agrupación social, ¿cierto? En una religión cualquiera como el Islam o el budismo, pero no en una iglesia cristiana con sana doctrina, hermano. Ni menos el Señor se hubiera presentado resucitado ante el apóstol Pablo para levantarlo como un apóstol suyo y para que enseñara estas cosas. Así que solamente en la iglesia de Dios usted puede encontrar la verdad acerca de estas cosas, porque una iglesia está formada por personas que han conocido y comprendido las misericordias de Dios. Así que esa es la idea que yo quiero establecer como base a lo que venimos conversando. ¿Qué pasa si no comprendemos primero las misericordias de Dios y nos encontramos con una lista de mandamientos semejantes? ¿Qué pasaría? Todo nos parecería gravoso, incomprensible,
un rito, no sería algo que se nos pide en libertad. A lo mejor lo entenderíamos como algo exterior, como apelando a la obra. Y ahí el camino de la hipocresía está pavimentado. Mire, hermano, algo de esto yo viví cuando militaba en otra iglesia en otro tiempo. A menudo se nos hablaba que debíamos vivir de tal o cual forma, ¿cierto? Pero yo no entendía el porqué de esas órdenes. Recibíamos estas listas de cosas que se supone un cristiano debe hacer. Sin embargo, igual tratábamos de cumplir esas exigencias, ¿cierto? Yo creo que a muchos de ustedes les pasó. Y finalmente terminamos cayendo en una de las siguientes situaciones. O caíamos en la hipocresía, ¿cierto? Religiosa, autoconvenciéndonos de que sí cumplíamos con todos esos mandamientos que se piden. O dos, nos defraudábamos totalmente de todo. Abandonábamos la iglesia convencidos de que esto no es para nosotros, porque está a un nivel demasiado alto, ¿cierto? Estas cosas pasan cuando no se entiende la base, el fundamento, las misericordias de Dios y se encuentra usted con mandamientos dados en el Señor. Falta entender entonces cuáles son las misericordias, el Evangelio, ¿cierto? Eso es importante y eso es lo que Pablo está estableciendo aquí antes de decir ninguna otra cosa más. Porque es la comprensión, hermano, de la misericordia de Dios, del Evangelio, lo que hace que el yugo o la ley de Cristo, como la llama él mismo, sea ligera y fácil su carga. De lo contrario, la gente va a ir tras esta ley que se supone que es de libertad, como por obras, para justificarse, y jamás va a poder encontrar reposo. Esto lo hemos visto muchas veces, incluso nosotros mismos lo vivimos. Es decir, si no se entiende la misericordia de Dios, terminamos confundiendo la justificación por la fe, el Evangelio, ¿cierto? Lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, con la santificación. Y esto es algo realmente grave, hermanos, porque vamos a terminar poniendo la carreta delante de los bueyes. No sé si me entienden la figura. Cuando debe ser al revés. La carreta es consecuencia. Su movimiento es consecuencia de los bueyes que van delante, en este caso el Evangelio. Por eso, insisto, el texto que comentamos, que es base del estudio de hoy, ahí Pablo está tratando de evitar que su audiencia confunda el número uno, ¿se acuerda? El Evangelio, con el El número número 2. dos, exacto, que es la vida de santificación. ¿Y cómo lo hace Pablo? Así, poniendo claramente, en primer lugar, las misericordias de Dios como base para obedecer los mandamientos que va a dar. O sea, está haciendo que realmente sean los bueyes los que tienen la carreta y no al revés. Esta figura nos ayuda mucho a entender un poco esto. Y ya que mencioné el número uno y número dos, estoy cierto que los hermanos tienen muy clara esta enseñanza que fue muy útil para nosotros para poder trazar, discernir qué es lo que nos salva y qué es fruto de esa salvación, ¿cierto? Usamos en su oportunidad el número uno y el número dos. Pero por si acaso hay alguien que a lo mejor todavía no lo comprenda o sea más nuevo en nuestra congregación, quiero explicar brevemente esto. Miren, hay un texto que voy a usar. Aparece en Romanos 6:22. Romanos 6:22. Mire, ahí se ve claramente el número uno, la justificación, el perdón del pecado, el evangelio, con el número dos, los frutos, la consecuencia, que no debemos confundir. Por eso que Pablo establece como fundamento las misericordias para luego hablar de los mandamientos del Señor que deben estar en la vida cristiana. Bueno, el texto de Romanos 6:22 dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren, en este texto que acabamos de mencionar, la parte que dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, es el número uno, es el Evangelio, es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús para salvarnos. Es lo que se llama la justificación por la fe. Esa libertad del pecado que se habla aquí, o, como dice Pablo, las misericordias de Dios, si usted lo prefiere.
Ese es el número 1. Y en este mismo texto que hablamos, lo que dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, eso es el número 2. Es lo que está obrando en nosotros el Espíritu Santo para vivir vidas gratas a Dios. La santificación, ¿cierto? Este fruto de santificación que se espera. O como dice Pablo en nuestro texto base, entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo en agradecimiento. Me gustó mucho las palabras que mi hermano José dijo al principio respecto a glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día, hermanos. Ese glorificar a Dios en nuestros cuerpos es el número 2, la santificación, los frutos. Pero es imposible que se pueda hacer si antes no se comprenden las misericordias de Dios. Es peligroso, insisto, hermanos, confundir el número 1 con el número 2. Muchas iglesias y muchos problemas del mundo religioso actual se debe a esto precisamente, en confundir estas cosas, y que lleva finalmente a ir tras la fe como por obras. Y ya sabemos cómo Pablo enfáticamente, ¿cierto?, atacó esta manera de vivir. No debemos confundir jamás la justificación por la fe con la santificación. Insisto, sería poner la carreta delante de los bueyes, hacer énfasis en la santificación como complemento para la salvación, que lo que más nos encontramos es como llamar a justificarse por las obras y estarnos preguntando cuánto me falta, ¿cierto? ¿Habré hecho lo suficiente? Así que me recuerdo mucho a esas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos refirió cuando nos daba luces acerca de cómo habría de ser en el día postrero cuando separe a las ovejas de los corderos. ¿Se acuerda usted que mucha gente religiosa, muchos activistas religiosos, vamos a decir también, serán dejados fuera, a pesar de las muchas obras maravillosas que mostraban? ¿Pero por qué? Porque no hicieron estas cosas teniendo en cuenta las misericordias que Dios había tenido con ellos. No las hicieron por causa de Cristo, ¿se recuerda? Sino por causa de ellos mismos. Todas las cosas las hicieron en virtud del número 2, sin tomar en cuenta el número 1. Estos ya sabemos que van a ser avergonzados, no van a recibir lo que esperaban. Y esto es lo que Pablo no quiere para nosotros. Así que antes de dar ningún mandamiento, apela al conocimiento de las misericordias de Dios. Se preocupa de poner este fundamento, los bueyes delante de la carreta, como debe ser, para no caer en hipocresía. Bien, dicho esto, quiero que observemos también que en este versículo base dice, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, tal y cual cosa, cierto, los ordenamientos. Pero, ¿se fijan ustedes que dice os ruego? Pablo está rogando, y esto tenemos que valorarlo, hermanos. Miren, tratando de poner esto con otras palabras, el texto base nuestro, mire, si lo pusiéramos de otras palabras, ya con la claridad que vamos teniendo, podría quedar así. Os ruego, hermanos, que por amor al Evangelio, vuestra santificación, vuestro vivir cristiano, tiene que mostrar los frutos que les voy a mencionar en la lista que doy a continuación. Un poco dicho coloquialmente sería esto. Pero aquí Pablo está rogando. Él quiere, pero encarecidamente, que la congregación tenga estos frutos, producto de la comprensión cabal de las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Miren, yo veo aquí a Dios rogando por medio del apóstol a que estos frutos estén en la iglesia. Dios quiere que le seamos agradables, haciendo de corazón estas cosas que Pablo nos manda, pero que las hagamos por causa de entender el Evangelio y valorar el tremendo amor que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Hermanos, hago hincapié en esto, está rogando, cuando en realidad debiera estar ordenando con la autoridad que el mismo Señor Jesucristo le dio para esto mismo. Entonces, insisto, Pablo está rogando cuando en realidad debiera estar ordenando, porque Dios le dio esa autoridad, hermanos, lo levantó como apóstol, debiera estar ordenando, pero aquí prefiere rogar. Valoremos esto. Dios está rogando por medio de nuestro apóstol. Y fíjense ustedes que el apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando estudiábamos nosotros las cartas de apóstol? Él muchas veces
se plantó con plena autoridad cuando encontraba una congregación que cuestionaba su apostolado y por supuesto el mensaje que traía. Y se presentó como yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿cierto? Con toda la autoridad que eso implicaba. Pero en muchas otras partes, cuando encontraba una iglesia dócil que caminaba bien, prefería rogar. Y aquí tenemos a nuestro apóstol rogando. Hay un ejemplo más que quiero sacar. En la carta de Filemón, le ruega a Filemón, ¿cierto?, que reciba a este siervo que se le había escapado, pero prefiere rogarle. Mire, así le dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, por cierto que la tenía, más bien te ruego por amor que hagas tal y tal cosa. Es lo mismo que estamos viendo aquí en este versículo que estamos analizando. Así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Ese es el espíritu que movía a Pablo. Él quería que la obediencia no fuese por necesidad ni por obligación, sino voluntario. Eso es lo que le dice también a Filemón en una parte más adelante. Él buscaba frutos que abunden en vuestra cuenta, como dicen Filipenses. Y mire, y hay otro texto también que menciona esto mismo en 2 Corintios 8:8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Ve? Se da cuenta que es lo mismo que Pedro, el apóstol, decía cuando él manifestaba que quería despertar con exhortación nuestro limpio entendimiento. Bueno, esto unánimemente todos los apóstoles lo hacían. Y aquí tenemos a Pablo rogando, hermanos, cuando debiera y tenía la autoridad, toda la autoridad dada por el Señor Jesucristo para mandar en el Señor. Por lo tanto, lo que hemos aprendido aquí, que está dirigido a hermanos, esta exhortación, es un ruego. ¿Usted ha escuchado, hermanos, o ha tenido oportunidad de toparse con alguien diciendo esta frase? Por lo que más quieras, no hagas eso. ¿Cierto? Eso toma varias formas. Por ejemplo, por el recuerdo de tu madre, no hagas eso o haz aquello. O los soldados cuando dicen, por la patria, por la bandera, muramos, enfrentémonos al enemigo. Eso también es un ruego. Se está apelando a algo superior, a algo que se tiene por valioso, a algo muy importante que la persona debiera saber, algo que debiera obligarla a vivir de tal o cual manera. Y aquí también tenemos al apóstol Pablo rogando por amor a algo, pero no rogando por una madre, ni por la patria, ni por lo que más queramos, sino rogando por las misericordias de Dios. Hermano, ¿puede haber algo más supremo que esto? Las misericordias de Dios. ¿Puede haber un sentir más alto que el de Cristo Jesús como para mover a una persona a obedecerle? Sin duda no lo hay. Por eso que el apóstol Pablo va a rogar aquí que estos frutos se presenten en la iglesia, pero por causa de la misericordia de Dios. No hay una apelación a algo más grande, hermanos. Si hemos entendido el amor que Dios nos ha dado en Cristo y si hemos aprendido a amar aquello, entonces estos frutos se van a producir. Mire, qué hermoso las cosas que vamos sacando de este versículo de Romanos 12:1, ¿cierto? Que estamos comentando. Así que se trata de un ruego amoroso, hermanos, del apóstol, a vivir una vida como a Dios agrada, basado únicamente en las misericordias de Dios, que es el Evangelio. Resumo los puntos hasta aquí, para que me vayan siguiendo. El fundamento de los mandamientos que Pablo va a dar aquí en el capítulo 12 de Romanos es en virtud de conocer la misericordia de Dios. Si no, no tiene sentido. Sería un diálogo de sordos. Sería pedir peras al olmo, por así decirlo. Pablo aquí está rogando, y esto también valorémoslo, porque Dios está rogando por medio de él estas cosas buenas para su iglesia. Y tercera cosa, Pablo quiere evitar
que la congregación de Dios caiga en ejemplos de hipocresía, por no entender las misericordias de Dios, el número uno, ¿cierto? Así que, hermanos, esto como primera cosa. Ahora vamos al resto del versículo, que son estos primeros mandamientos que da Pablo en el Señor ahí. Dice, entonces, en virtud de las misericordias de Dios, en virtud del Evangelio, que presentéis, la iglesia, los hermanos, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Parece una fórmula, uno lo lee y la verdad que esto es sencillo si entendemos las misericordias de Dios, el Evangelio, el número uno. De lo contrario, estas frases son un poco herméticas. ¿Qué deberíamos entender por presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Qué es esto del culto racional? Etcétera. Bueno, al ver esta parte ya, quiero nuevamente que seamos astutos espiritualmente, discerniendo las cosas. Esto ya está dentro de lo que Pablo está pidiendo en virtud de la misericordia. Estas son frutos. Este presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, como culto racional, es un fruto. Es número dos, ¿cierto? No es para salvación, sino es para santificación. Es un fruto que Dios pide a una persona que ha creído el Evangelio, ¿cierto? En las misericordias de Dios. Bueno, vamos a esto de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quiero que me acompañen al capítulo 6 de Romanos, los versículos del 12 al 13. Allí nos vamos a encontrar con Pablo hablando esto mismo del sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pero con otras palabras que nos van a ayudar a clarificar un poco más. ¿A qué se refiere? Insisto, no es algo confuso. Si usted entiende cómo Dios lo ha amado a usted en Cristo Jesús. Dice así en Romanos 6, del 12 al 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Y aquí está, sino presentaos, usa la misma palabra, presentaos vosotros mismos, todos nosotros, completo, lo que somos nosotros, a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto, hermanos, es lo mismo que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentar todo lo que somos, nuestra palabra, nuestras obras, nuestros pensamientos, todo a Dios, como resucitados, como gente que ha muerto en Cristo, ¿cierto? Y ahora vivimos para Dios. Y esos miembros que antes los presentábamos a la iniquidad, los obliguemos por causa del Evangelio, por causa de que hemos muerto en Cristo por medio de su redención, presentemos nuestros miembros ahora como instrumentos de justicia. Los obliguemos por causa de esa misericordia que Dios ha tenido a vivir como resucitados. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Dios no está hablando como resucitados, pero que estamos aún en carne. Me dejas sin palabras. Este es el fruto que Pablo quiere para nosotros. Que sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él en Cristo, ¿cierto? Las misericordias de Dios, el Evangelio. Presentemos ahora nuestras vidas como un sacrificio vivo a Dios, obligándonos a servir a la justicia, a lo bueno, por causa de haber entendido el amor de Dios. No canso de repetir esto. Dios quiere que entendiendo el Evangelio nos demos por muertos en Cristo, y obliguemos, insisto, obliguemos a nuestros cuerpos
a que no sirva más al pecado, sino la justicia, que es lo que a Dios agrada. Miren, hermanos, ¿se dan cuenta cómo esto que Pablo nos está hablando aquí es como un llamado a poner toda nuestra vida cristiana en un altar espiritual y ofrecerla a Dios, no para aplacar su ira, porque eso ya lo hizo su Hijo, ¿cierto? Por medio de entregar su vida para pagar nuestros pecados, sino para agradarle, hermanos, ofrecer nuestra vida en el altar espiritual y ofrecerla a Dios, ¿cierto? Para agradarle, viviendo ahora una vida santa, agradable, por causa de haber entendido y amado las misericordias de Dios, el Evangelio de Cristo, porque de lo contrario, esto no tendría sentido en absoluto. Espero que me vayan siguiendo. Miren, hermano, y lo hermoso de todo esto, Dios no nos está pidiendo por su apóstol ninguna otra cosa que el Señor Jesucristo no haya tenido en su sentir. Miren, hermano, yo estoy uniendo cosas que hemos estudiado en nuestros diferentes estudios que hemos tenido. Miren, esto es lo mismo que hizo el Hijo de Dios en los días de su carne. Obligó al cuerpo de carne y sangre que había tomado a que obedezca a Dios hasta las últimas consecuencias, hermanos. ¿Se acuerda que eso lo vimos? La Biblia dice en Hebreos que él, en esa condición de fragilidad, de carne y sangre, aprendió obediencia, ¿se acuerda? Y aprendió a agradar a su Padre en esa condición de fragilidad. Es más, en esa condición de bajeza sacó adelante nuestra redención, que era la voluntad de su Padre para con nosotros. Jamás pecó. Él realmente ofreció sus miembros débiles por causa de la sangre y carne que había tomado, la ofreció en todo momento en ese altar, vamos a decir, que agradaba a Dios. Ofreció toda su vida a Dios. Y testimonio tenemos de que el Padre, cómo se agradaba de lo que su Hijo hacía. Personalmente dio testimonio muchas veces desde los cielos que Jesús de Nazaret era su amado Hijo en quien se agradaba. Cada segundo, hermanos, de los 33 años que vivió en esta tierra, nuestro Señor Jesús puso cada pensamiento, cada cosa que hacía, todo su ser en el altar de Dios, se entregó a su Padre para agradarle siempre. Incluso obedeciéndole en esa difícil voluntad, ¿cierto?, que lo entregaba a la muerte para expiar los pecados del mundo en la cruz. Hermanos, esto mismo nos pide Pablo, no expiar nuestros pecados, e insisto, sino poner nuestra vida en el altar de Dios como ofrenda agradable, por causa de haber entendido el amor con que Dios nos amó en Cristo Jesús. Entonces esto es lo mismo que Pablo nos está pidiendo aquí, en Romanos 12:1. Insisto, a que entendiendo las misericordias que Dios nos ha dado por medio de Cristo, es decir, entendiendo que hemos muerto al pecado en la muerte de Cristo Jesús, obliguemos a este cuerpo débil de carne y sangre a que cada día que estemos en este mundo agrade al Señor en todo lo que hace o piensa. Esto es un llamado a santidad que no es una opción, sino que es un fruto que debe estar en el creyente que ha comprendido la misericordia de Dios, que ha recibido el Evangelio correctamente, que ha formado a Cristo en su corazón y que ya sabe qué es lo que a Dios agrada, porque lo mostró en Cristo. Romanos 12:3. Y estas ya son también mandamientos en el Señor por causa de haber entendido el Evangelio. Pablo ahí nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo mismo. Esto es en lo que se refiere al culto racional del cristiano. Dicho en otras palabras, no está alabando la razón humana, como hablábamos nosotros ese día con los hermanos, cuando dice que este es vuestro culto racional. No, porque la razón está corrompida y no quiere ni busca
lo que a Dios agrada. No, sino es el resultado de una mente que ha sido transformada, renovada por ese amor de Cristo mostrado en el Evangelio, que lo lleva ahora a buscar agradar a Dios. Ese es el culto racional cristiano, que por las misericordias de Dios se tiene que dar en una vida creyente. Resumo lo dicho hasta aquí. Dios quiere entonces, hermanos, que la redención que es en Cristo Jesús renueve nuestro entendimiento. Y esto es importante, hermanos, que ya no vivamos torpemente conforme a la corriente de este mundo, como si no importara lo que ahora un cristiano hace o no hace, sino comprobando en todo momento cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que nos consideremos realmente muertos al pecado en Cristo Jesús y vivamos nuestras vidas como resucitados, sirviendo ahora a la justicia, a lo que es bueno, a lo que agrada a Dios. Siendo más enfático todavía, que nuestras vidas cristianas sean ofrecidas cada día a nuestro Dios como en un altar, como en un culto. Así debemos vivir, hermanos. Nuestra vida toda debe ser un culto a Dios, un fruto de nuestro entendimiento renovado en virtud de la comprensión de la misericordia de Dios. No me canso de repetir esto, porque veo que Dios está rogando esto por su iglesia. Ahora bien, hermanos, esta manera de pensar, ¿cierto? Que renuevan nuestras vidas de tal manera, es realmente revolucionaria. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene una consecuencia vital en cada una de las cosas que hacemos, por sencilla que sea, por humilde que sea, porque si lo hace en virtud de las misericordias de Dios, por el Evangelio, por causa de Cristo, entonces lo hace para agradar a nuestro Dios. Dos versículos para ilustrar esto de lo revolucionario que resulta esta comprensión de la vida cristiana. Colosenses 3:17 dice, hermanos, valoremos cada palabra, es la palabra de Dios. Dice así el apóstol Pablo, todo lo que hacéis, insisto, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, puede querer alguna cosa afuera, parece que está involucrando toda nuestra vida. Todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Primer texto. Segundo texto, que es muy parecido, Colosenses 3, del 23 al 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es lo que mi hermano José mencionó al principio, cuando mencionó el texto de glorificar a Dios en nuestros cuerpos. ¿Se fijaron que estos textos dicen todo, hacerlo como para el Señor? No deja nada fuera, palabra o hecho. Todo, todo lo que hagamos, ofrézcanlo en el altar de Dios como perfume grato y agradable, no para aplacar la ira de Dios, porque ya fue aplacada por la obra de Cristo, sino para como ofrenda agradable y perfume grato. Esto es tremendo, hermanos. Miren, sigamos profundizando en esto. Toda actividad que hagamos en este cuerpo y en este mundo, por sencilla que sea, es agradable a Dios porque se hace en virtud de las misericordias de Dios que han renovado nuestra mente. Se hacen en virtud de conocer el amor de Dios en Cristo por nosotros, por conocer el Evangelio, por conocer el perdón, por conocer la misericordia que Él nos ha tenido. Y esta enseñanza, insisto, es revolucionaria, hermanos. Pongan atención. ¿Por qué es revolucionaria esta enseñanza? Porque saca de las iglesias el relacionarse con Dios a través de un sacerdote humano, que es lo que hacen algunas religiones, y hace que cada persona cristiana sea un sacerdote, uno que ofrece cada día su vida
como sacrificio vivo, espiritual, santo, agradable a Dios. Todo por el solo hecho de haber entendido y amado la misericordia de Dios, el Evangelio. Espero que me entiendan estas palabras que estoy diciendo. Esto es el sacerdocio universal. Y esto es tremendo, hermanos, porque la vida del cristiano, de un verdadero cristiano, ¿cierto? Uno que anda en la verdad, no debe ser una vida torpe, sino que cada cosa que dice o hace o deja de hacer, no es por capricio, sino teniendo en cuenta la misericordia de Dios. Ese es su norte, eso es su guía. Y entonces todas las cosas que hacemos pasan a tener sentido, hermanos. Miren, Cristo Jesús oró al Padre para que nos libre del mal, pero no para que nos saque de este mundo, porque Él quiere que seamos luz en este mundo. Él quiere que mediante esta renovación del conocimiento, por medio de entender cabalmente el Evangelio, obliguemos a nuestros miembros, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, todas las cosas que obedecen a nuestra mente, ahora nuestra mente que ha sido renovada, guíe a nuestros miembros a hacer lo que es bueno. Y eso se traduce en una luz por causa de una verdad que se porta. Entonces, la vida de un cristiano ya no es sin sentido, ya no se vive torpemente, se vive en la fe de Cristo Jesús. Miren, hermanos, y bajando todavía más al nivel de nuestras vidas sencillas, esto que estoy diciendo, porque esto no es encumbrado, esto no es un discurso para élite, no, es para la iglesia de Dios, para nosotros que no somos nobles, ni muchos sabios en este mundo, sino que aquellos que de lo vil ha tomado nuestro Dios y le ha dado esta verdad que transforma por su misericordia nuestra manera de pensar antigua y nos hace ahora desear hacer la voluntad de Dios. Una esposa cristiana respetando a su marido, un marido cristiano amando a su esposa, cuando como ciudadanos cristianos nos sujetamos a las autoridades que Dios ha puesto, cuando nos toca hacer el aseo en la iglesia, cuando atendemos a los hermanos en una comida fraternal, cuando ayudamos a alguien, cuando nos esforzamos en hacer el bien en el trabajo secular que nos ha tocado, cualquiera este sea, cuando el estudiante cristiano es honesto y responsable en lo que hace, cuando el trabajo del herrero cristiano, del vendedor, del panadero cristiano, del que trabaja en un colectivo, de la dueña de casa cristiana, de la madre que cría hijos en la fe, etcétera. No importa cuál sea el trabajo en que Dios le haya puesto, va a ser una ofrenda viva, ofrecida a Dios, santa y agradable, si la hace por causa de entender la misericordia de Dios, el evangelio de Cristo, el amor con que Dios nos ha amado, la libertad que nos ha dado en Cristo Jesús. Hermano, esto es tremendo. Cada persona es un sacerdote que presenta esas ofrendas agradables a Dios. Volviendo a nuestro texto, hermanos, todos estos mandamientos que Pablo nos va a dar en el resto del capítulo 12 de Romanos son frutos espirituales, esperables en un creyente que ha renovado su mente por la comprensión de las misericordias de Dios en Cristo. ¿Qué cosas ahí Pablo nos presenta? Bueno, nos ruega, hermanos, que por la misericordia de Dios, ¿qué cosas? Y aquí vienen los frutos que espera. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, lo cual ya vamos entendiendo cómo es. Y una cosa importante, eso también estuvo en Cristo Jesús. No nos está pidiendo en estos frutos algo que no haya estado en Cristo Jesús. No es sacado de su capricho. Es el sentir de Cristo Jesús plasmado en frutos concretos que estuvieron en Cristo Jesús. Por lo tanto, es importantísimo, es vital conocer a Cristo Jesús, tal como la Biblia nos presenta, conocer el Evangelio porque ahí se demostró el amor, la misericordia que Dios tuvo por nosotros.
por medio de Cristo Jesús. Aprendiendo entonces la misericordia que Dios nos tuvo, nos pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya sabemos cómo, y esto estuvo en Cristo Jesús también, no nos conformemos a este siglo, no vivamos conforme a la corriente de este mundo, ¿cierto? Tal como Cristo lo hizo, cada día de su vida, a renovar nuestro entendimiento. Jesús fue aprendiendo obediencia, siempre en santidad. Nunca hubo una palabra mala en su boca, ni hizo pecado. No tener un concepto más alto que el que debemos tener. Esto estuvo en Cristo Jesús también. A usar los dones espirituales para servir a los hermanos. El Señor Jesús vino a servir, a amarnos fraternalmente sin fingimientos. La Biblia da testimonio que Jesús nos amó hasta el final. Diligentes en las cosas del Señor. ¿Alguien puede dudar si Cristo no lo fue? Su comida y su bebida era hacer las cosas del Señor. Ferviente en el Espíritu. El Señor claramente fue ferviente en el Espíritu cada día de su vida. A compartir para la necesidad de los santos. Él lo hizo. A bendecir a los que los persiguen. Claramente. El Señor Jesús lo hizo hasta estando en la cruz. No ser altivos. Nuestro Señor Jesús aprendamos de Él, dijo, que es manso y humilde. A no vengarse. Cristo Jesús oró por sus verdugos, estando en la cruz. Dejó la ira al Señor. Proveerle a tu enemigo lo que necesite. Todo eso estuvo en Cristo Jesús. Así que estos mandamientos que Pablo nos pide en el capítulo 12, los 20 versículos que siguen, son todas cosas que provienen del sentir de Cristo Jesús. Y para entender ese sentir que hubo en Cristo Jesús, debemos entender el Evangelio, las misericordias que Dios nos ha tenido. Así que, hermanos, ya me asombro porque estas no son listas que se agoten, porque esto implica una vida. Miren, en otra parte, el apóstol Pablo sigue diciendo que toda nuestra vida esté dedicada a Dios, en ese altar, ¿cierto?, del agradecimiento. Y dice así en Filipenses 4:8, dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, toda nuestra vida en el fondo debe estar atravesada, empapada de las misericordias de Dios, del sentir de Cristo Jesús. Entonces, una vez dicho esto, mi hermano, ¿usted quiere saber cómo es ofrecer el cuerpo en sacrificio vivo y agradable y santo? ¿Quiere saber cómo es el culto de una vida renovada por el perdón de Dios? Vea cómo se comportó Cristo. Y también obedezca a este ruego que el apóstol Pablo hace en estas instrucciones que da para la iglesia, que son todas sacadas del sentir de Cristo. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, hermanos. Esta lista de mandamientos que aquí nos da Pablo en Romanos 12 es una pequeña lista de las cosas agradables a Dios por Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, insisto, vivió así entre nosotros, movido por este espíritu misericordioso que debemos imitar si hemos entendido las misericordias de Dios, que es el fundamento, el número uno, el Evangelio. Los otros son frutos que deben estar, que no es opción. Entonces, hermanos, recuerde que no se trata de solo algunas cosas o de una parte de nuestra vida, por ejemplo, aquella con la que nos desenvolvemos en la iglesia, en las cuatro paredes de la iglesia. No, toda nuestra vida, en todos los ámbitos que nos toque estar. Porque dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Si me permiten, quiero dar dos pequeños y cortos ejemplos bíblicos en que Pablo alaba a una congregación en la cual ve este sentir, esta entrega como sacrificio vivo, por causa de haber entendido el Evangelio, por causa que el Evangelio prospera en esta congregación a 100 por 1. A pesar de las tribulaciones en que se les predicó el Evangelio, ya entenderán ustedes que me refiero a la iglesia de Macedonia, Tesalónica también especialmente. Entonces, por causa de que entendieron las misericordias de Dios, que Pablo les hablaba
luego de haber días antes haber sido puesto en cárcel y golpeado, y sin embargo tomaron las palabras de Pablo como lo que son, palabra de Dios, y la creyeron, el Espíritu Santo obró poderosamente en ellos y se entregaron en sacrificio vivo. ¿Cómo? Lo leo. 2 Corintios 8, 1 al 5. Dice el apóstol Pablo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, entre las cuales estaba Tesalónica, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Hermanos, están en tribulación y, y se reconoce que estaban en profunda pobreza y eran muy golpeados en lo material. Sin embargo, el gozo, producto de valorar, de amar el Evangelio de Cristo, los llevó a este acto, a este fruto, del cual el apóstol Pablo no se cansa de reconocer. Incluso usaba el ejemplo de esta iglesia para promover en todas las otras iglesias también generosidad para esta ofrenda que estaba reuniendo, que le tomó 2 años reunir. Y sigue así el texto, hablando de estas iglesias de Macedonia. Pues doy testimonio, dice, de que con agrado, mire, eso es importante, una ofrenda no por necesidad, sino por entender. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y añado con gozo, porque aquí lo dijo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Hermano Pablo los quería dejar afuera por causa que ellos estaban en necesidad material. Pero este fruto poderoso se mostró en sus vidas porque entendieron y valoraron profundamente las misericordias que Dios había tenido con ellos y consideraron que esto de ofrendar, de dar a los santos de Jerusalén que estaban en necesidad pasando por hambre, lo tomaron como un privilegio y no querían que lo dejaran afuera de este privilegio. En otra versión dice, esta bendición de participar en este servicio. No lo tomaron como una obligación. Fue un fruto que nació natural de un corazón impregnado del amor de Dios. Y sigue el 5, dice, y no dieron como lo esperábamos. Como Pablo lo esperaba, a lo mejor un esfuerzo grande, pero humilde, pero igual valorable. Pero dice 5, y no dieron como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, entregaron sus miembros por esta renovación de su entendimiento al haber comprendido la misericordia de Dios, mostrar el Evangelio, y se entregaron en este altar de Dios, entregaron sus cuerpos en ofrenda viva, y se entregaron primeramente, entonces dice, al Señor, y luego a nosotros, o sea, y luego ofrendaron, pero todo esto por la voluntad de Dios, porque la gloria siempre tiene que ser de nuestro Dios que provoca eso por su Espíritu. Así que aquí hay un primer ejemplo. Se entregaron primeramente a Dios, conforme a lo que Pablo está diciendo, como sacrificio vivo, santo y agradable, y produjo este fruto espiritual que aquí está reconociendo y está alabando. Todo por haber entendido realmente las misericordias de Dios, esta iglesia de Macedonia. Y otro ejemplo, con lo cual ya voy terminando, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículos del 4 al 5, dice, acercándoos a Él. Aquí también nos está dando el número 2, un llamado a santificación, a acercarnos a Él, a Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, miren, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es lo mismo que el apóstol Pablo le está pidiendo con esto del ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, santo, agradable, ¿cierto? Es lo mismo que hizo la iglesia de Macedonia y lo mismo que nos está pidiendo el Espíritu a todos los que han creído en el Evangelio. Así que hermanos, yo aquí con esto cierro esta reflexión. Espero que estas palabras hayan tocado a mis hermanos. A mí me han tocado profundamente. Y qué tremendo desafío, hermanos, de ofrecer nuestras vidas, cada aspecto de nuestras vidas, en este altar, como una ofrenda agradable a Dios. Pero para eso, hermanos, tenemos que impregnarnos del conocimiento del Evangelio, porque allí Dios nos mostró de manera incomparable la misericordia y el amor que Él tuvo por nosotros. Y si esto no está en el corazón, no van a haber estos frutos. Así que si esto usted lo ve difícil, por supuesto, es que el amor de Dios todavía no está perfecto en nosotros, ni en mí tampoco. Pero deseemos esto, hermano. El apóstol Pablo quería que estos frutos estén, pero no solamente estén, sino que abunden. Porque finalmente esto va a reportar algo bueno a nuestra cuenta, ¿cierto? Vamos a ser corroborados, vamos a estar tranquilos, no estamos tan en temor. Vamos a tener una señal de que estamos en la fe de Jesucristo. Así que termino, como siempre me gusta, releyendo el versículo que fue nuestra base, incorporando todas estas cosas que hemos comentado ya, y se dar cuenta que el versículo era muy sencillo, por supuesto, difícil de hacer, a menos que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros, ¿cierto? Dándonos esta comprensión. Dice el versículo, que fue base de nuestro estudio. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuánto sentido, hermanos, tiene para nosotros los creyentes ahora estas palabras que aparecen en Eclesiastés 9:7? Y con esto termino. Miren, hermanos, teniendo todo esto en nuestro corazón ya, qué alegría, qué tranquilidad, qué paz se reflejan en estas palabras que escribió Salomón. Eclesiastés 9:7 dice: anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y yo agrego, por causa de las misericordias de Dios por nosotros en Cristo Jesús, hermanos. Así que lo que Dios nos ha puesto, démosle gracias y presentemos eso cada instante como una ofrenda agradable a nuestro Dios, haciendo todas las cosas por causa de Cristo Jesús. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos, la honra y la gloria para ser a nuestro Dios y nos ayude, ¿cierto?, a tener en nuestras vidas estas señales, ¿cierto?, que deben estar en un hijo que ha sido amado de tal manera por Dios a través de la obra que hizo en Cristo Jesús por nosotros. Amén, hermanos. Que tengan una buena tarde. Hermano pastor, ¿tiene un comentario? Sí, unos versículos para ayudar con el gozo de poder sentir que estamos unánimes en lo que está hablando nuestro hermano. Leo yo 1 Corintios 6:15 al 20, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, dice, lejos sea. ¿No sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, fíjense, un espíritu es con él. Es decir, no vamos a ir en contra de las directrices del Espíritu de Dios, sino que vamos a ir a favor de ellas si entendemos de que somos miembros de Cristo y no podemos unirlos a una ramera, por poner un caso de tantos pecados que uno podría citar. No por ser específico es el pecado, sino que junto con ese pecado existen muchas cosas más que por causa de esta conciencia que no se tiene de que somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto santos y debemos vivir de esa forma. El que se junta con el Señor es un espíritu con Él, o sea, yo debo andar conforme a su sentir. Por eso que no se puede juntar lo que es propio de Cristo con una ramera, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Que es la iglesia en ese sentido.
Y luego dice, y sorprendente aún más, dice, huid de la fornicación, cualquier pecado que el hombre cometiere fuera del cuerpo es, más el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque el cuerpo pasa a ser de Cristo. Verso 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces leímos ese texto? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y luego la frase que yo quería llegar al final del 19, y no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Ustedes saben cuál fue el precio. La vida del Hijo de Dios en la cruz, comprado como un delincuente por los pecados que no le eran propios sino nuestros. Luego entonces, como fuimos comprados por precio, tenemos una deuda de gratitud, no de que es pagadera, sino de gratitud, de amor hacia el Señor y hacia el prójimo. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, que le quede claro que su cuerpo de carne, aun cuando vaya a ser transformado en el día postrero, que este cuerpo es pasajero, aún así es de Dios, le pertenece porque ha sido pagado con la vida del Hijo de Dios. Por lo tanto, no podemos andar en disolución, obrando impíamente, porque ya no nos pertenecemos a nosotros, nos pertenecemos a Cristo, somos siervos de Cristo, Él pagó el precio de su propia vida. Eso. Gracias, hermano.